¿Está? ¿O qué? Lo de tracción. Por ti contar, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero da quítalo. No, pero claro. ¿Vale? Eso sí que hay personas que lo usan, me lo piden. Después está la parte de etiqueta, que bueno, es lo normal de todo. Aquí hay otro producto que es de automatización multiuso y control de estancia, que bueno, también Baja está un poquito para que se vea la foto bien, porque ese dispositivo, yo te tengo que decir que no lo he montado nunca, no lo he puesto nunca. Tenéis uno ahí abajo. Lo tengo uno abajo porque nos lo dieron para el curso CanX Design, Sí. que se lo enseñamos a los chicos que vienen aquí a estudiar, pero es súper interesante ese producto porque simplemente es una caja modular donde tú vas colocando los distintos elementos que te sirven dentro de tu instalación. Imaginaros una oficina y encima del techo desmontable de la oficina montamos esa caja. Claro, es decir, y distribuyes. No tienes que llevarte los cables al cuadro eléctrico, sino que tú montas esa caja encima del techo desmontable de una oficina y ahora vas colocando los distintos módulos que te hacen falta, que es un control DALI, que es un control de persiana, que es un control normal de alumbrado, un control de fuerza. Tú vas metiendo eso ahí Elementos... y los cables de fuerza y alumbrado los conectan en esa misma caja, por tanto... Tiempo de mano de obra y dinero en cableado se reduce una barbaridad. Claro. Es un producto que es muy inteligente de montar, ¿de acuerdo? Yo de verdad no lo he puesto todavía, pero es un dispositivo que en un proyecto grande en un edificio te puede ahorrar muchísimo dinero en cableado y en mano de obra. Sí, muy limpio, lo que tiene una cabecera, a efectos además de unidades en el bus, digamos, y quiero decir unidades de elementos en el bus, ocupa uno solamente y tú te compones en ese cuadrito, en esa cajita, tú te compones tu necesidad de ese espacio. Entonces, bueno, es súper interesante también. Para suelo técnico, para falso techo, donde se quiera distribuir, pues es súper interesante este producto, ¿vale? Bueno, queda de esta manera, ya ha terminado, tiene sus salidas alrededor para tú meter los cablecitos de vuelta de circuitos y tal, y se queda súper estanco, ¿vale? Más producto. Bueno, más producto. Aquí tenéis los distintos módulos que se incorporan a esa caja. O sea, tenéis que comprar la caja directamente. Esa caja tiene la cabecera, como digo, y ya después implementáis los módulos que vienen. Distintas referencias de los dispositivos que vayas a usar dentro de esa caja. Eso es, ¿vale? Exacto, tienen bastantes módulos distintos y aquí hay incluso varias medidas de este elemento. Hay uno de 4 y otro de 8 módulos, ¿vale? Son las dos opciones, súper interesantes. Y estos son los módulos que van interiormente en la caja, ¿vale? Aquí lo podéis ver, reguladores, tal, ¿vale? Después hay otro elemento muy asociado al mundo hotelero, que se ha quedado ahí un poco en tierra de nadie, porque ahora, pues con las nuevas configuraciones que tenemos hoteleras, pues todo va cambiando, va siendo más flexible, vamos sacando elementos táctiles, bueno, y cada hotel es un mundo distinto. Pero es un elemento muy interesante también, porque ya de entrada, con este Room Master que va en el cuadro eléctrico de la habitación, pues tienes... como voy a mostrar aquí en esta diapositiva, tienes varios elementos con entradas y salidas binarias, con función de escaneo de contacto, para persiana, para un fan coil, para luces, en fin, tienes una combinación de elementos para válvulas, calefacción, refrigeración, en fin, que te da todo lo que es la solución de una habitación completa, ¿vale? Una habitación de hotel. De hotel, colocando digamos. Un solo actuador en el cuadro, abarcamos, en función de la configuración del modelo que necesitamos, claro, te da la solución completa de todo lo que va a necesitar la habitación de un hotel. Exacto, ¿vale? Y ya después los sensores pues irían en el bus, pero aquí ya directamente lo tienes todo. Con lo cual, una persona después de mantenimiento, teniendo un elemento de esto, no sé, a lo mejor, pues yo qué sé, por planta, un par de elementos de esto para el día que tienes un fallo de cualquier tipo, esto viene ya preconfigurado, Antonio. No sé si tú conoces este Room Master, ¿no? Entonces, este Room Master, además de permitirte una configuración libre, este Room Master ya viene, digamos, preconfigurado, de tal manera que una entrada se asocia a una salida va asociada a otra parte, entonces la persona de mantenimiento incluso no tiene por qué saber de KNX realmente. Porque ya viene todo preconfigurado.
mete su elemento, evidentemente, en el ETS, pero la preconfiguración ya te dice, uy, si meto aquí tensión y tal, pues ya lo tiene hecho. No tiene que hacer nada, ¿vale? Aunque ya digo que es libre después también para tú poder hacer configuraciones distintas, ¿vale? Este es un elemento muy interesante, que también se ha adaptado para oficinas. Aunque estaba muy previsto para el mundo hotelero de Room Master o habitación de hotel típica, ya hay dos versiones, como son esta de aquí abajo, el RMS 4.1, que no tiene los contactos visibles para tu accionamiento manual, ¿vale? Es muy asociada a mundo oficina, ¿vale? Que viene pues la lama, la cortina, la persiana, la luz, lo típico de una oficina así comercial, ¿vale? Seguimos, entradas binarias. Pues estas entradas binarias llevan el catálogo toda la vida. Sé que hay una versión que no puedo dar fecha porque no la tengo confirmada, pero hay una posible versión que sustituya a estos elementos con mucha más funcionalidad, ¿vale? Pero a día de hoy tenemos las entradas binarias de carril DIN, que las tiene a 230 en 4 canales y 8 canales, con escaneo de contacto y bueno, con unas distancias de hasta 100 metros, sobre todo por darle más enfoque o más visión de posibilidades de estas entradas binarias, porque mucha gente quiere aprovechar una entrada binaria para los pulsadores de cualquier otro fabricante y siempre tiene... Estamos hablando de utilizar mecanismos convencionales. Correcto. No confundamos. Estamos Exacto. hablando de que tú utilices un interruptor no CAN-X convencional que haga un corte de fase, un corte de corriente, y ese corte de corriente llegue a este dispositivo, él detecte o no detecte la tensión que haya, que ojo, no tiene por qué ser 230 voltios, que puede ser 24. Es decir, que sí, estamos entre 10 y 230, ¿de acuerdo? Eso Entonces es un dispositivo muy útil para poder usar los mecanismos convencionales. Eso es, exacto. Y lo que pasa es que la distancia que te permite desde el cuadro eléctrico hasta el pulsador puede llegar hasta 100 metros. Correcto. Que eso no ocurre en las entradas binarias que veremos abajo, las USUS, las USUS 2, 4 y 12 canales, que tienen, digamos, por decirlo de alguna manera, un máximo de 10 metros, ¿vale? Aunque se haya visto que se ha podido usar con mayores medidas de distancia, que son estas de aquí abajo, las USU, pues hombre, la diferencia más, digamos, apreciable es esa, que las de carril DIN puedes irte a 100 metros de distancia y las que son de interruptor, digamos, para meterla en el cajillo o de empotrar, tienen un máximo de 10 metros, ¿vale? De hecho, lo pone en la especificación técnica. Yo soy de los que han probado eso, os puedo decir que tiene más de 10 metros, pero eso no implica a que sea cómplice de que lo pongáis a más de 10 metros. Hacer siempre caso a lo que venga en la ficha técnica del fabricante. Correcto. Pero yo he tenido situaciones en las que he tenido que ponerlo algo más estoy hablando de hasta de 25 metros y me ha funcionado. A mí particularmente me ha funcionado, pero siempre hacer caso a la ficha técnica del fabricante. Y después, por destacar algo más, digamos, en la parte de interfaces de pulsadores o interfaces de entradas, digamos, binarias, ¿vale? La entrada binaria nuestra, la USU, la de 12 canales, que tiene función de escaneo de contacto. Y puedes meter contadores. ¿Vale? Exacto. Eso sí, también. Una cosa importante, deciros que yo he utilizado, no sé si recordarás en el proyecto este de la residencia, utilicé un interfaz de 12 canales para controlar toda una habitación, porque como eran 12 canales, entre la alerta, la alarma, los pulsadores, las persianas y tal, cubría todos los sensores con un solo pulsador. Bien. Un solo pulsador. En vez de meter 4 o 5 mecanismos CAN-X, con un solo pulsador cubría todas las necesidades. Por eso, el tener un interfaz de pulsadores de 12 canales te da mucha utilidad para ciertas aplicaciones con un solo dispositivo. Entradas analógicas, pues aquí hemos renovado el portfolio de entradas analógicas, muy interesante, pues para todo lo que son funciones de tipo sensores típicos, ¿no? De 1,10 voltios, de 0,4 20 miliamperios, de 1,10 voltios, de 0,1 voltios, para poner sondas de PT1000, PT100, para detección de temperatura, de brillo. Bueno, aquí tienes un mundo muy interesante que se conoce poco, aunque bueno, no siempre es necesario. Pero se conoce poco, José, porque la gente interpreta que CAN-X solamente es residencial.
Tú sabes Bueno. que yo hago mucho tema industrial y Sí, tal. sí. Y este tipo de módulos, una sonda PT-100 dentro de una cámara de refrigerado o dentro de un depósito de Hombre, agua para controlar temperatura. No, ahí que es vosotros decir, movéis en el tema logístico industrial es muy interesante. Es súper interesante y, de bueno, dispositivo. yo te diría que por ser un poco así gracioso también, hay una webinar nuestra de esto que controla una barbacoa. ¿Tú has Esas visto son las esa? demostraciones que a ¿Tú mí no has me visto gustan. esa? No, no, Oh, no la he te la visto. voy a mandar. Es buenísima. O sea, controla una barbacoa para poner salchicha y costillas, vamos. O sea, y la controla con elementos en KNX. Que tú dices, joder, ¿quién Es que se para eso también tiene que estar KNX, para controlar. Pero que está hecho y súper interesante, porque controla al milímetro la temperatura. Está súper bien. ¿Vale? Después vamos a la estación meteorológica, que se actualizó también la versión, digamos, de sensor externo, yéndonos a este sensor climatológico, que es el mismo que además tenemos en Friajón, en nuestro sistema más sencillo para la domótica sencilla, ¿vale? Y tenemos este elemento que tiene hasta 9 parámetros, ¿vale? De medida. Una cosa importante, aquellos que seleccionan la estación meteorológica, que sepan que la estación meteorológica tiene que funcionar con el controlador. Son dos referencias. Sí, sí. Es que mucha gente ve nada más que en la foto el molinillo y dice, esto es lo que necesito. No, No, son dos referencias. es como Uno es viene- el sensor de la calle y otro es el controlador que tienes dentro del Es cuadro como eléctrico. viene ahí. Nosotros tenemos, digamos, dos formas de controlar una estación meteorológica. Uno es la unidad meteorológica con toda su programación y el elemento sensor climatológico que se conecta directamente a la estación meteorológica. Exacto. ¿Vale? Y después tenemos otra estación meteorológica que lo que tiene son 4 canales, que es esta de aquí abajo. Para colocar los sensores que tú quieras. Los que tú quieras, que también los tenemos por aquí distribuidos, o más adelante quizás, más hasta adelante, al final, más creo, en la parte de seguridad, tenemos varios elementos, o tú puedes meter otros distintos que den la tensión que necesitan cada uno de los elementos, ¿vale? Y los puedes sumar ahí. Bien, seguimos con otra novedad bastante interesante que se ha sacado en el año pasado. Los actuadores, digamos, combi, que son actuadores de salida, que tiene combinable la persiana o el interruptor, digamos, lo que es una salida on-off como teníamos Mixto. anteriormente. Es decir, lo utilizas como on-off o como persiana. Tú Exacto. lo seleccionas como tú quieras. Ahí tenemos en 3 versiones, hemos sacado versión de 8, 16, 24 en 6, 10 y 16 amperios, ¿vale? Y todas con el mismo también, la parte de igualar lo que es el espacio de carril link. Tengo que decir una cosa, porque esto también es un gran desconocido o la gente no se entera muy bien. Cuando utilizas el actuador de 6 amperios, Sí. por ejemplo para alumbrado, no puedes protegerlo con una protección de 10 amperios como viene en el reglamento. ¿Por qué? Porque no lo protege. Entonces, si utilizamos el actuador de 6 amperios, tenemos que modificar la protección magnetotérmica a 6 amperios. Exacto. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta, chicos. Sí. Si no, pues a través de un contactor, pues, Exacto. protegerlo, pero normalmente no se usan contactores para este tipo de cosas. Pero sí que es verdad que lo que comenta Antonio hay que tenerlo en cuenta, si no, no estás Estás cumpliendo protegiendo, el claro, reglamento claro. ni protegiendo, ¿vale? Bueno, pues aquí eso, las características también generales. Este actuador se está dando a conocer mucho, a la gente le ha gustado el poder tener la posibilidad de combinar persianas y luces, ¿vale? Seguimos avanzando con las salidas. Seguimos manteniendo las salidas que ya teníamos antes, aunque con una versión superior, digamos, más actualizada. Antes era acabado en 2.1, este actuador de, digamos, interruptores, ¿no? Los actuadores on-off, binarios, actualizado a versión 2.2, ¿vale? Que lo que hace, pues, bueno, más funcionalidad interna. No tiene ninguna otra diferencia, la protección es la misma, funciones lógicas las mismas, las potencias, etcétera, ¿vale? Lo único que actualizada la versión entera de Garrildin, de actuadores on-off, ¿vale? Después hay otra parte que se toca poco, que son estos actuadores con gestión de carga tipo C y también con medición, que son la 5.2 y la 6.2. Que en esto, pues, veo que la gente, pues, no sé, se mete poco en esta parte, Antonio, de medición de corriente. Creo que, a ver, se mete un poco, yo creo que el tema Igual es el por siguiente. desconocimiento. No, el tema es el siguiente. El tema creo que es que
como la única referencia que tienes es la intensidad y no está basada en la tensión, porque, porque metes un valor de tensión fijo, por tanto el resultado de consumo que te está dando es un poco tal, pero sí es cierto, y yo eso sí lo he hecho, es que si tú cierras un contacto y el consumo es 0, puedes predecir que ha saltado una protección eléctrica. Yo lo he usado para eso. Por ejemplo. No a lo mejor para medir consumo, Sí, porque para eso utilizo para otros medir, elementos más específicos No, para eso. medir tenemos otros más Exacto, adecuados. Exacto, pero para yo saber si, por ejemplo, una cámara de frío o para una carga determinada, elemento que para mí puede ser crítico... Se por le ha ejemplo, ido la una tensión. Exacto, se ha ido la tensión. Si yo cierro el contacto, por ejemplo, el alumbrado de una cochera, de un edificio, si yo cierro el contacto y no leo más de 0 amperios, es que ha saltado la protección. Ahí ha pasado algo. Si no leo nada en 3 contactos seguidos donde voy a tener las 3 fases RST, puedo predecir que ya no han saltado los magnetotérmicos de 2 polos, sino han saltado el diferencial de 4 polos. Correcto. ¿De acuerdo? Entonces, puedo hacer esa estimación para incluso darle un aviso a mantenimiento y decir, posiblemente la avería la tengas en el cuadro número tal, zona número tal, protección eléctrica número tal. Yo eso sí lo he hecho así. Sí. ¿De acuerdo? Y cuando eso lo está viendo el cliente, le impresiona así, joder, que me está diciendo el cuadro, me está diciendo el lugar y me está diciendo que posiblemente sea o un magnetotérmico o un diferencial. Para eso lo veo súper interesante. Exacto. Pues eso es la parte esa. Aquí tenemos todos los combi. Hay una parte también de combi que no he explicado, que es como una cabecera para tú después poderle ampliar más salidas, ¿vale? Que también la tenemos ahí, que es un poco desconocida, pero en esa cabecera pues tú manejas todos los contactos auxiliares que tienes metidas en los demás carriles que vas metiendo, ¿vale? El actuador, este también lo hemos visto, el actuador on-off de carril link, que es el que ya manteníamos. Y después aquí vienen una serie de elementos empotrados que para mí han sido muy interesantes en ciertas instalaciones donde allí tenemos que irnos a un contacto que no vaya en un cuadro eléctrico, que va en un carril o en una caja aparte, separada. Pues estos elementos son los que nos dan estas soluciones, ¿vale? Este actuador interruptor tiene 2 entradas y una salida a 16 amperios. Te voy a hacer una pregunta de esta que te deja la cabeza loca. Que me va a darme matar. ¿Para qué el agujero que le habéis hecho en medio? Es que siempre me lo he preguntado. Para poderlo atornillar a una caja. Para poderlo atornillar... es decir, el agujero que tenéis... Claro, tú pues, tienes el ahí tornillo... un pasante, Sí, tú sí. coges un... Pero tú sabes que el tornillo tiene que tener la cabeza muy gorda para... No, hombre... ahora te voy a enseñar un aparato de eso. Yo Lo tengo ahí, en varias ocasiones lo he visto clientes que yo lo han puesto... le pongo una brida o le pongo una tal, pero porque el agujero, es decir, ponerle un tornillo con la cabeza tan gorda que no pase por ese agujero, un señor tornillo, ¿eh? No, bueno, tan gordo... Ahora lo vamos a ver, ahora te lo voy a enseñar yo. Ponle una... Joder, ¿cómo se llama? Una arandela, tío. Ya, a ver si por soluciones hay soluciones, pero una pequeña arandelita. También le podéis poner una mueca al plastiquito para que sea más tal, ¿no? Ya que nos ponemos. No sé, igual para meterlo en un cuadro, pero sí, lo he visto, ¿eh? Solo un comentario. Sí. Para mejorar, un comentario para mejorar. Es que después me dicen que no meto caña, es que no. Bueno, tenemos el módulo de entradas y salidas también, muy interesante, que nos ha salvado en muchas situaciones de poder optimizar recursos en los cuadros eléctricos, y tenemos ese de 4 o 8 canales también, un poco desconocido porque la gente no nos asocia a que tengamos ese elemento, bueno, porque todo el mundo no se lee un catálogo con todas las soluciones. Ese es el problema. Entonces, bueno, pues también tenemos entradas y salidas, que no están asociadas además, que tú las puedes asociar como se quiera, ¿vale? Puede ser para muchas otras opciones. Después, otro actuador analógico, que también lo que hemos visto antes eran entradas analógicas, y tenemos también salidas analógicas, ¿vale? Porque la entrada, después no tenemos una salida. Normalmente la entrada la asociamos para meter alguna información en el bus y al final nos acoplamos a los actuadores típicos de persiana on-off, pero nunca hacemos un control analógico como puede ser y ese pequeñita, una bomba esa pequeñita también puede colocar una sonda de temperatura. Correcto. Esa que tiene una caja de estanca. Y la ventaja que tiene esto es que el otro modelo que hemos visto anterior tiene que ir en el cuadro eléctrico. Si colocas una sonda de temperatura, tienes que llevar la sonda de temperatura de donde la tengas hasta el cuadro eléctrico. Eso. Sin en cambio, esa caja estanca vas cableando eso con el bus. Tú lanzas el bus y ahora donde tengas que colocar la sonda, donde colocar la caja estanca. Solucionado. Correcto.
Y ya nos vamos a la parte de persianas. En la parte de persiana, pues tenemos un producto bastante interesante. Bueno, todo lo que son las persianas típicas que ya teníamos. Además, una más con dirección de trayecto, ¿vale? Y otra con función SMI para una serie de... Sobre todo son para una serie de lamas, ¿vale? Que se controlan, que pues en función del brillo del sol y de tal, pues puedes controlar esas lamas, ¿vale? Las de función de trayecto son las que son en 5.1 y bueno, hay gente que sí que necesita saber si la persiana está bajando o subiendo, depende para qué aplicación, ¿vale? Y después había un elemento aquí que lo veré más para abajo, que es el... a ver si está o me lo han quitado. Perdona. Este, el JS. Espérate, sí. sácame. Es el pequeñito. Sí, ahora también lo íbamos a ver. Vamos a ver. Habla de ese porque ese es también es interesante por el tema de que tiene las entradas y está ahorrando el mecanismo. Exacto, sí. Bueno, esto, al igual que el otro elemento que hemos visto antes, empotrado, este le han quitado el agujerito, Antonio. ¿Has visto? Y a este que no lo quieren atornillar la cajita. No es muy típico. Este no. El otro sí, este no. Aquí tenemos dos elementos combi muy interesantes, sobre todo el 6152, que es un actuador de persiana de un canal, pero tiene 3 entradas binarias. ¿Qué hacemos con estas entradas binarias? Cubrimos directamente el pulsador que se pone al lado de la ventana, lo llevamos al bombo de la persiana y nos ahorramos un cableado insignificante. Y un aparato Cana X, porque Exacto. no tienes que poner ni interfaz de pulsadores ni nada. Correcto, y además, ¿qué ocurre? Que le estamos llevando incluso, si queremos un contacto de esa persiana o ventana, se la podemos asociar. Exacto. Con lo cual tenemos la seguridad implementada, el pulsador de ventana para controlar esa persiana y el actuador de persiana. Exacto. Es muy interesante. Cambiará de tal manera, esta versión cambiará de referencia, ¿vale? Pero se seguirá manteniendo, ¿eh? Y el de abajo es un actuador combi que también puede ser para persianas y toldos, pero tiene otra funcionalidad asociada a control de control de válvulas electrotérmicas para sistemas de refrigeración o calefacción. Ok. ¿Vale? También. Pero no lo usa mucha gente, la verdad. O por desconocimiento o porque lo implementan con otros sistemas de climatización, que también vamos a ver. Y después había aquí un elemento muy interesante que es unidad de control de persiana. Con esta unidad de control de persiana asociada a todas las persianas que tengas en el edificio, tú puedes hacer un control de un máximo de 4 fachadas, por lo cual puedes dirigir el sombreamiento que tengas en esas fachadas del edificio en función de las persianas de los edificios que tengas alrededor. Con lo cual es como hacer de manera inteligente toda la función de persianas del edificio. Es decir, él va a saber en todo momento la posición del sol en función de sus 4 fachadas. Correcto. Y te va a regular las persianas para poder hacer el sombreado. Exacto. Y tú mismo eliges pues qué líneas tienes que entrar en función del sol. Bueno, es súper interesante, ¿eh? Ese elemento. Vale, ¿qué más? Seguimos por aquí con DALI. Bueno, DALI ha tenido una revolución. Aquí hemos sacado un elemento muy interesante y en el que vosotros también habéis ayudado a desarrollar que estos equipos funcionen con ciertos balastros que teníamos dudas si iban a funcionar, como los DT8, DT6... Lo hemos probado. O sea que Eso ahí... Carlos ha estado ahí Correcto. en contacto con vuestros compañeros diciendo, pues esta prueba la he hecho y me va Ahí- bien, esta prueba la he hecho y tal. Carlos se la ha trabajado bastante y hemos hecho cosas muy interesantes. Así que bueno, esta pasarela soporta DALI 2, soporta el DT8, bueno, pues todo lo que son ajustes de color. ¿Tú sabes que Carlos está terminando una formación muy interesante que vamos a lanzar dentro de nada, que es Protocolo DALI? Me llegó... Ah, no, esa no me ha llegado. Es decir, nosotros tenemos en nuestra página web un curso que se llama CanaX DALI, donde Exacto. lo que te enseña a pasar del entorno DALI al entorno CanaX, simplemente para saber trabajar con las pasarelas. Ahí se explica el eVoS Tool, vuestro Sí. software eVoS Tool, para el tema del control de pasarelas de ABB. Pero Carlos está preparando una formación solo exclusivamente para que entienda la gente el protocolo DALI, que es un gran desconocido, y a la hora de colocar o implementar las luminarias de un proyecto, es súper importante que tengas claro toda la topología DALI. Porque si la tienes clara, te va a ahorrar muchísimo dinero, porque hay gente que está haciendo cosas que se puede ahorrar muchos dispositivos,
Y Carlos está preparando esa formación que no dejéis de mirar nuestras redes sociales, que cuando salga va a ser un curso que va a dar mucho que hablar. Muy bien, muy interesante. Eso, además, Carlos le pone un énfasis especial y controla bastante. Vamos, ahí es una pasada. Este niño nos ha salido luminotécnico. Vale, bueno, aquí un poco estos DALI están más bien en desuso, aunque siguen dando soluciones, depende para qué. Si queremos repartir buses en la instalación o en sitios donde tenemos, como pasaba en los otros elementos, de empotrar, ¿vale? Podemos asociar además con elementos de control de luz constante, sin detectores, van directamente asociados unos sensores que salen una pestaña transparente en el techo y se asocian a este tipo de pasarelas DALI. Las otras pasarelas DALI no tienen directamente este sistema, ¿vale? Es la diferencia. Y bueno, pues tiene 8 canales, están repartidos. La pasarela nueva que hemos sacado sí que es ya de las últimas que albergan 2 canales en 64 canales cada uno, y además con todo lo que es la parte de control de cromática de la luz, ¿vale? Que ahí incluso podemos hacer lo que es la simulación del día dentro de la oficina, ¿vale? Con la temperatura de color y demás. A ver si, ¿qué más? Dali, a ver, este es el sensor de luz que decía, que este va asociado por ejemplo, a los LR/S, que tienen ahí abajo unas pestañitas para unos conectores para incorporar este sensor de luz, ¿vale? Esto, en los nuevos actuadores DALI, los actuales, los 5.1, pues no tiene por qué ponerle este sensor, porque directamente te apoyas en cualquier sonda lumínica que tengas o detectores de presencia, como veremos. Que te estés leyendo la luminosidad. Exacto. Vale. Los reguladores de LED, pues nada, se han adaptado a lo que es la parte más actual de luces y poco más. Que le hemos sacado uno nuevo en 315 vatios, pero se sigue manteniendo el de 4 canales en 210, el de 6 en 210, se ha sacado uno pequeño nuevo de 2 canales en 315, y tenemos el de 4 y el de 6, se siguen manteniendo más o menos en línea de lo que se venía teniendo, pero actualizando. Aquí tenemos otro elemento muy interesante, también desconocido. Exacto, y súper importante, el que tiene la fuente de alimentación integrada. Sí, ahí ya depende de la solución que tengamos, ¿no? Esto se está usando mucho en donde la iluminación es una tira de LED en 12-24 voltios, y este elemento controla hasta 4 canales, o puedes unirlos perdiendo un poco más de potencia, pero puedes unir los canales, ¿vale? Y en 2 versiones, uno con alimentación propia y otro con alimentación auxiliar que le ponga en función de la carga de la tira de LED. ¿Vale? Este elemento también lo habéis usado vosotros bastante, y hemos aprendido con vosotros también el desarrollo, que en muchos casos tu hermano... Bueno, yo me acuerdo que cuando estaba el chico, ¿cómo se llama? Pello, estaba antes con el tema de me acuerdo que se estuvieron peleando porque quería Carlos sacar una solución tal, y estuvieron haciendo pruebas allí en fábrica, Carlos haciéndola aquí. Correcto. Comparando qué feedback has tenido tú, qué feedback he tenido yo, porque nos pidió el cliente algo un poco especial, y me acuerdo que ese dispositivo se trabajó mucho. Pero también muy desconocido, y ya te digo, tiene solución en 12-24 voltios para poder hacer regulación RGB y RGB más guay, ¿vale? Vale, sonda lumínica también asociada a una interfaz sensor de luz, que también yo en muchos proyectos donde hay control de fachada, persianas y tal, lo pongo porque es muy interesante, sobre todo en temas de hospitales, edificios públicos grandes y tal. Pues estas sondas puedes poner hasta, creo que son 8 sondas de estas, 3 sondas exteriores, ¿vale? Y bueno, pues te dan toda la luminosidad externa del edificio, y después con funciones lógicas y en función de lo que tengas dentro, con los detectores de presencia que veremos, pues ya puedes hacerte pues una composición de lectura y de día-noche, etcétera, ¿vale? Eso es súper interesante.
¿Está? ¿O qué? Lo del desierto. Cortico está, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero Daú, quítalo. No, pero